buenas tardes. He querido titular esta intervención de Gaviotas a través mío como un futurible, es decir, un futuro posible para Bogotá y la Orinoquia. Y para ponerme en contexto, ya que un texto sin contexto es un pretexto, quiero citar una frase del sabio toscano que actuaba con sabiduría, Leonardo da Vinci, que dice: todo viene de todo, todo está hecho de todo y todo regresa a todo. Y en Gaviotas adicionamos esta frase: máxime si estamos en un mundo redondo. Y cuando el equipo humano de Gaviotas viene a este tipo de espacios del pensamiento que ha generado Tete en el mundo, a una gimnasia de recombinación de ideas, de controversia, obviamente sin perder y sin descartar el derecho a contradecirme. Nunca he tenido conclusiones permanentes y por eso cuando alguien me pide que defina Gaviotas, pues yo no creo mucho en los diccionarios son muy reaccionarios, pero la gente insiste en esta definición. Yo simplemente digo que estamos en Gaviotas en la búsqueda permanente de verdades temporales. Tampoco les gusta la respuesta. En Gaviotas, las gentes de Gaviotas en varios recintos académicos y no académicos, con disciplinados e indisciplinados, con ingenieros e ingeniosos, hemos planteado Bogotá, la ciudad de dos pisos. Un piso que es el piso de la ciudad fría, a 2.500 metros de altura, en donde hemos llegado al absurdo de tener una población que supera los 7 millones de habitantes. Y la ciudad caliente, a dónde debemos expandirnos, que es todo ese corredor geográfico entre 200 y 500 metros de altura que está entre Villavicencio y Puerto López en el Meta. Con todas las ventajas que esto conlleva. Máxime si ya se contrataron los túneles, que nos permitirá muy pronto estar a 1 hora de distancia entre Bogotá y Villavicencio. Es decir, separados además por un extraordinario páramo, por un parque natural que ha sido conservado no por la vigilancia estatal, sino por sus condiciones climáticas, él mismo se ha conservado. Esta ciudad de dos pisos, obviamente, demanda que Villavicencio y Bogotá tengan los mejores alcaldes de Colombia y que los POTS, los programas de ordenamiento territorial de ambas ciudades, se convierta en un solo POT, en un solo ordenamiento territorial, para de esta manera poder salirnos de este absurdo escalamiento bogotano que nos permitirá crecer físicamente, pero en lo humano, en lo social y en lo ambiental y en lo urbano decreceremos notablemente. Es una ciudad de dos pisos, es una región conurbada pero al mismo tiempo separada, junta pero no revuelta. Y yo creo que hacia allá debe apuntar el futurible de Bogotá. De ahí la
responsabilidad de las personas que van a gobernar estas dos ciudades. La solución de Bogotá no está adentro, está afuera. En la medida en que se desarrolle el territorio del Piedemonte llanero, podremos salvar a Bogotá paradójicamente. Alguien decía irónicamente que el mejor alcalde de Bogotá será el alcalde de Villavicencio. Y en cuanto a la población de la Orinoquia profunda, en donde está ubicado Gaviotas, esa llanura de soledad y viento, como la llamaba el poeta Carranza. En Gaviotas hemos venido proponiendo el establecimiento de miles de asentamientos humanos, no menos de 5.000 ni más de 50.000 habitantes, en donde se logre evitar el anonimato y que al mismo tiempo esos asentamientos humanos tengan la capacidad de recuperarse por sí mismos de la contaminación que generen, para así no llegar al punto de no retorno, que sería realmente un crimen ambiental con esta región de Colombia. Para ello, desde hace 40 años, en un sitio lejos de todo y cerca de nada, en el centro de Las Gaviotas, poblado por gente llena de entusiasmo y de imaginación. Allá creemos que es más importante una persona con entusiasmo que un premio Nobel deprimido, como decía mi padre. Hemos logrado demostrar en una extensión de 8.000 hectáreas que se puede pasar de la utopía a la topía, de algo que no existía a un hecho tosudo, a un hecho real. Y fue así como hemos plantado 8.000 hectáreas de pino tropical caribe con semillas originarias de la selva maya del Petén de Guatemala, cerca de Tikal, y de algunas manchas de ese pino que encontramos en la Amazonia. Y empezamos a hacer esta plantación que a la vuelta de 4 años, este pino eminentemente tropical, no tiene nada que ver con los pinos que conocemos de la sabana de Bogotá, estimuló el renacimiento, el resurgir de la selva amazónica que estaba ahí dormida, que estaba en dormancia, como dicen los científicos. Simplemente estaba esperando un poquito de sombra y ciertos estímulos micológicos de hongos que le permitiera volver a renacer. Y en esta plantación de 8 millones de árboles se convive, después de este renacimiento, con 250 especies diferentes en cada hectárea. O sea, que este espacio de la Orinoquia volvió a sus orígenes, volvió a ser bosque amazónico. Pero entonces, ¿cómo lo estamos aprovechando? Nosotros somos una comunidad de 200 personas autosostenida, con niveles dignos de vida, con ingresos importantes, porque no creemos en el miserabilismo ni en las donaciones. Entonces, a alguien se le ocurrió que debiéramos cosechar la resina de estos árboles, y fue así como mediante el establecimiento de una biofactoría empezamos a producir colofonia y trementina, que son los mayores ingresos y sostenidos de la Fundación Centro Experimental Las Gaviotas. Pero también decíamos que este bosque, que es un bosque fácil de inflamar, por algo generamos nuestro propio biocombustible, debía generar la energía para que la comunidad pudiera moverse, pudiera sostenerse. Para información de Germán Samper, en Gaviotas ni hay ni habrá carros.
Entonces, a alguien se le ocurrió, en Gaviotas trabajamos horizontalmente, no hay jerarquías, no hay formaletas preestablecidas. La posibilidad de pensar horizontalmente se da. Pero a la persona menos esperada, en esos encuentros permanentes que se dan en los comedores de Gaviotas, en donde se mezclan disciplinas y convergen los pensamientos sin casillas. ¿Y por qué de esa resina también no podemos generar nuestro propio combustible? Y empezamos a hacer ensayos, pruebas. Si fuera a hablar de los fracasos de Gaviotas, necesitaría unos 20 TED. Aquí solamente me han invitado a hablar de lo que ya da un resultado positivo. Y fue así como, haciendo un esquema de ruptura tecnológica, de pensamiento no lineal, de pensamiento diagonal, de pensamiento alternativo, con procesos físicos complejos, no químicos, no de reacciones químicas, empezamos a producir, sin tumbar un solo árbol, sin desplazar un solo alimento, empezamos a producir el combustible al 100%, sin mezclas, para operar los 8 tractores y las 6 plantas eléctricas diésel de Gaviotas, con el llanto de los pinos, con la resina del bosque de Gaviotas. Y más tarde también el 50% de las motos utilizan este biocombustible, ahí sí con una mezcla adicional de 50% de gasolina, que es también como se mueven los carros de la oficina de Gaviotas en Bogotá. Y este planteamiento de una agricultura diversa, acompañada del bosque para que la proteja, de generación de toda la energía que requerirían todos estos asentamientos, nos permite tener una población por empleos dignos y con empleos abundantes, factible en lo social, en lo económico y en lo ambiental, al mismo tiempo, lo que se llama ya la moñona del desarrollo. Para terminar, lo cual a mí me cuesta mucho trabajo, como saben algunos amigos, porque yo hubiera preferido que este fuera un conversatorio, porque la conversación no termina, permite uno meterse en las diferentes áreas del pensamiento. Yo creo que se está demostrando de que el mundo puede ser sustentable. Me refiero fundamentalmente al mundo tropical, de que están las tecnologías, de que están los planteamientos, de que están los esquemas de complejidad, en donde todo está conectado con todo, de las conexiones. Que lo que falta definitivamente es sabiduría, que es diferente a ser sabio. Cuando alguien me entrevistó a raíz de la problemática del Japón, tuve oportunidad de señalar en esa ocasión de que la energía nuclear es un alarde de ciencia y tecnología, pero no de sabiduría, que son cosas totalmente diferentes. Y por eso hoy aplaudo la decisión del gobierno alemán de desmantelar la totalidad de las plantas nucleares de ese país. Porque hay muchísimas alternativas a la energía nuclear y son económicas. Lo que pasa es que requieren decisiones imparciales, decisiones honestas, que no tengan intereses creados de diferentes tipos. Yo también quisiera destacar aquí cómo fue posible que desde este sitio, ubicado a 500 kilómetros de Bogotá, se diseñara, se concibiera, se fabricara y se empezara a hacer la instalación más grande del mundo para agua caliente de energía solar en Ciudad Tunal, al sur de Bogotá,
que después de 27 años de instalada funciona el 86% de sus sistemas. Esto demuestra de que sí es posible. El gran problema es que nuestra capacidad instalada mental se lance a un propósito de esta naturaleza. Y para volver a terminar, llevo terminando 2 veces. Yo simplemente quiero señalar de que siempre en Gaviotas hemos creído que el hombre puede volver a renacer en el trópico. Podemos repensar el desarrollo, hacer un pacto con la esperanza. Y además de que la madurez consiste en realizar los sueños, se me olvidaba decirlo, el que no sueña es porque está dormido. Muchas gracias.